La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Farruca. Farruca. Vale. Comenzamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir al final de la entrevista en un faro. Os pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo nací en Estepona. Crecí allí, ahora he vuelto en los últimos años a Estepona, y mi relación con el mar ha sido una relación muy inestable, porque el mar es la máxima imagen, la imagen más contundente de la exageración, ¿no? Y todo lo exagerado es inestable, ¿no? El mar nace de esa exageración, y lo inestable es también como delirante, caprichoso, narcisista. El mar de alguna manera lo borra todo y lo quiere todo para él, ¿no? Entonces esa relación ha ido variando, ¿no? En el Talmud, en el libro dicen que no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos, ¿no? Yo creo que el mar que yo he visto se ha ido adaptando a la mirada que yo he tenido. De pequeño lo veía con fascinación, porque ya sabes que Estepona está en la parte más occidental de la Costa del Sol, de Málaga, y tenemos muy cerca el estrecho. Cuando sopla el poniente se ve perfectamente África. Y de pequeño veía con fascinación como que al otro lado de la orilla empezaba el nuevo mundo. Sí. Como en ¿De colores. pequeño pensabas eso? Sí, de pequeño pensaba que ahí hay algo como misterio, divertido, colores, frutas, bailes. Entonces tenía esa imagen idealizada de lo que, bueno, pues fantaseaba con esa parte de África. Y esa imagen, esa fantasía, esa fabulación fue con los tiempos convirtiéndose en miedo, indignación, porque bueno, el mar también esconde lo peor, ¿no? Ese fondo de cadáveres, de muertos, y también pues frenesí, sexo, euforia, alegría. Entonces todo, por eso no es tanto como el mar es, sino es como yo lo he ido sintiendo en ese tiempo, ¿no? Y lo último, el miedo, pues la última vez tuve me regalaron para mi cumpleaños Manuel Javois estuvo en mi cumpleaños y me regaló una barca, y tuve la idea del verano pasado pues inflarla, ir a nadar y ir con ella al mar, y la última sensación que recuerdo es de miedo por casi a morir ahogado con la barca de Javois, que al final tuve que, claro, no podía, tuvieron que llamar al salvamento marítimo para que me arrastrasen a la orilla, ¿no? Eras incapaz de regresar. Era incapaz de regresar. ¿Estabas solo en la barca? Sí, estaba solo en la barca. ¿Pensaste en la muerte en esa barca? En ese momento no, en ese momento pensé como en la angustia de un poco de ansiedad de qué hacer, ¿no? Pero no pensé en la muerte como concepto. Yo creo que cuando el miedo nos arrebata, lo conceptual desaparece, ¿no? Pensamos mucho cuando tenemos la posibilidad del privilegio de pensar, porque pensar es un privilegio, claro. Y no pensaba en ese concepto de la muerte en ese momento. Pensaba qué carajo estoy haciendo, menudo imbécil que soy. Vale, ahora te voy a llevar a un recuerdo que... dime qué imagen te viene. Playa del Cristo, sardinada, descalzos sobre la arena. Pues me viene la imagen de la paz y de la felicidad, de que todo está bien, de vivir con lo mínimo, de la aceptación. No sé, me vienen muchas cosas como del despojamiento, ¿no? Que muchas veces intentamos vivir llenarnos de cosas, de capas, y al final lo esencial, la felicidad, la imagen de la felicidad para mí cuando he estado fuera, lejos, he pensado pues eso, ¿no? En tener los pies enterrados y con alguien a quien quiero al lado, y tomar un tinto de verano con un espeto de sardinas, con una brisita del atardecer o mejor mediodía, porque las sardinas son más para mediodía. Pero es una imagen muy que me entierra, me enraiza en el lugar, ¿no? Creo que la sardina es una parte como nuestro escudo también, ¿no? ¿Tú qué niño eras? O sea, ¿qué imagen familiar te viene a la mente en tu casa de la infancia de Estepona? Pues era un niño muy madrero y muy tranquilo, pero también como un poco extraño, porque inventaba historias que creaban mucho aturdimiento a mi alrededor, ¿no? Recuerdo que ellos se reirán cuando lo escuchen porque no hablan nunca de esto, pero la madrina de mi hermana, su hijo era muy amigo mío, por ejemplo, y contaba historias, estaba con él y decía que mis abuelos habían muerto hace esa mañana y que tenía que ir. Me inventaba como historias muy rocosas, pero no sé, de una forma inesperada, no hacía eso. Entonces contaba como historias rarísimas. Eso fue a partir de los 11 años, pero siempre fue un niño muy tranquilo y muy, bueno, pues muy casero, ¿no? Hasta que con la adolescencia tuvo un cambio fuerte por el deporte, jugar baloncesto, y me fui a vivir muy joven a Sevilla.
con 15 años, y ahí como que ese carácter tímido, retraído, pasó a ser como una persona mucho como líder, ¿no? De alguna manera por el deporte, ¿no? Claro, irte de repente a una ciudad tan joven y ser como el elegido es peligroso. Te trae un recuerdo de ese momento. Porque el tiempo apremiaba y no nos ha dado tiempo. Juega el Caja San Fernando con Matt Santangelo. Recuperó el Caja San Fernando ese balón que perdía el Fútbol Club Barcelona. Lanzamiento de Santangelo que no entra, rebote en ataque y la canasta de Regis Slater. ¿Qué recuerdo tienes de cuando estuviste jugando en el Caja San Fernando, cuando te vas a Sevilla, eso, y te sientes un poco el elegido, ¿no? Pues tengo el recuerdo de una vida nueva que empezar allí. Sobre todo el recuerdo, lo que siento es como la liberación, ¿no? No es que yo estuviera mal en casa, pero para mí el deporte, yo no me gustaba el deporte, me gustaba el baloncesto, pero para mí fue el atajo principal para huir del pueblo, ¿no? Yo necesitaba estar en otros sitios, en otros espacios, y usé de alguna manera el deporte, se me daba bien la oportunidad para salir de casa lo antes posible, no porque mi casa estuviese mal, sino porque necesitaba la ciudad, ¿no? Quería encontrarme de alguna manera a mí mismo, y fue la manera de huir en Sevilla. Y la verdad es que me encuentro, pues creo que me vino muy bien el deporte por las duchas en el deporte, ¿no? Me sirvió mucho ducharnos con los compañeros para desprejuiciar el cuerpo, para vivir una vida un poco más relajada en ese sentido y sin tantas miramientos, ¿no? Me vino bien con el compañerismo y entender que una vida que no sirve para los demás no sirve para nada, ¿no? El deporte vale para eso, no vale para servicio, para servidumbre, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Sevilla? ¿Te fuiste de Estepona a Sevilla? 16. Con 16. 15, 16, sí. Sí. ¿Quién era María Elena, tu profesora María Elena? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se hace? Pues María Elena es una mujer entrañable, que me inyectó la pasión por la poesía y la literatura. Yo hacía el recorrido de mi casa, de la residencia de estudiantes donde estábamos, al colegio, y a la vuelta pasaba siempre por la calle del Aire, la casa natal de Luis Cernuda, y a partir también por la casa de Velázquez. Es decir, era un recorrido muy, muy hermoso, y María Elena era una mujer que me enseñó a hacer comentarios de texto y a entender que la vida, que los gestos de los autores a veces eran más importantes que los propios textos, ¿no? Que detrás de esos textos que podían parecer aburridos o inaccesibles había unas vidas fabulosas y extraordinarias que a mí me motivaron a empezar a leer con seriedad y a escribir también, no tanto los textos en sí, sino todo lo que rodeaba a estos personajes, estos poetas, estos autores que tanta compulsión escondían, ¿no? Y María Elena me dejaba faltar a clase porque yo estaba agotado, entrenábamos mucho, y me pedía que me quedase en casa y que por la tarde hablásemos del comentario de texto, tomásemos un paseo por Sevilla, y me liberaba de la primera hora de las 8 de la mañana. Yo me quedaba durmiendo porque claro, terminaba muy tarde el entrenamiento y veía que yo estaba agotado, que estaba solo en Sevilla. Entonces fue una persona que para mí fue muy especial, y ella fue la que, digamos, me activó de alguna manera el amor por la poesía. ¿Ella llegó a leer algunos poemas tuyos? Sí, ella murió en 2010, creo recordar, que fue cuando publiqué un primer libro, un libro muy adolescente, muy precipitado, que creo que habría que prohibir publicar antes de los 30 años, ¿no? para no avergonzarnos tanto. Y sí, le estuve en la presentación que hice en Sevilla de ese libro que publiqué en una editorial sevillana, Renacimiento, y estuvo en la Casa del Libro, que fue la última vez que la vi. Uh-huh. Hablando de Cernuda, ¿cuántas veces te has preguntado eso, no? El deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. ¿Cuántas veces te has planteado y has pensado en lo que hay entre la realidad y el deseo? Claro. Vamos, te lo seguirás preguntando todos los días. Bueno, el deseo es nuestra condena, nuestra dicha, ¿no? Es decir, igual que el amor, afortunadamente somos seres que tenemos la capacidad de amar y ser amados, ¿no? Que yo creo que esa es la principal virtud del ser humano. Primero es el asombro, como decía, ¿no? Aristóteles, como el inicio de la filosofía, pero también el compromiso con lo percibido, el compromiso con los otros, el ver con los ojos de otro. Ese es el deseo, y esa es nuestra virtud, nuestra suerte. Yo creo que eso justifica la existencia, pero también es nuestra condena, porque el amor es muy jodido, sufrimos mucho. El deseo siempre también es inestable, ¿no? Es decir, no se mantiene
continuo, entonces eso produce, bueno, pues bastantes momentos de trastorno, pero desde luego la realidad y el deseo pues alteran el orden de la vida para encontrar al final una verdad, ¿no? Y eso es en esa forma de alterar la realidad del deseo, el único objetivo que hay es eso, encontrar nuestra propia verdad, ¿no? La verdad de que nos empuje, nos abra un mundo que sea bello. Voy a ponerte una canción. Dime dónde se va tu cabeza. ¿Dónde se va tu cabeza escuchando a Bowie? Pues ¿O dónde se ha ido en ese momento? Sí, se ha ido, estamos hablando de Sevilla, se ha ido al chico adolescente que descubrió, le regalé a mi hermano un libro, no sabía qué regalar en su cumpleaños, y había una biografía que escribió David Buckley, que se titulaba Una extraña fascinación. Él no se la leyó, me la leí yo, y bueno, yo se la compré porque él sacaba discos de Bowie de la biblioteca de su universidad, y para mí eso fue como la apertura a un mundo inesperado, extraordinario, y bueno, me lleva esta canción primero a ganas de vivir, ¿no? A unas ganas de esperanza de que lo bueno prevalecerá al final a pesar de todas las calamidades. Una canción me parece que es un himno a la esperanza en el fondo, y me llevaba a ese dormitorio con un póster de Bowie del Station to Station en Sevilla también, y en el cuarto escuchando pues discos de Bowie y leyendo pues lo que leía Bowie en esa época también, porque bueno, fue una revelación, y haciendo todo lo que hacía Bowie para bien y para mal, ¿no? ¿Queréis ser Bowie? Quería ser Bowie, quería vestir como él, hacer todo lo que hacía él. Can swing, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. ¿Por qué Alejandro Simón Partal se ha puesto Farruca de seudónimo? Porque a mi abuela le decían la Farruca, y los pocos premios que he ganado han sido porque estoy convencido porque en la plica, en el seudónimo puse la Farruca. Han sido los premios que he ganado, siempre han sido porque, bueno, no por eso, pero siempre han coincidido que he elegido este seudónimo, que ya no volveré a elegir, claro. Tampoco creo que me vuelva a presentar a ningún tipo de premio, pero por eso, y porque era una mujer, era mi abuela paterna, era una mujer como muy independiente, con un carácter muy fuerte, y para mí desconocida, ¿no? De alguna manera. La visitamos con frecuencia, pero una mujer como que, bueno, pues que por la guerra perdió a familiares muy pronto y se quedó viuda muy joven, y bueno, y de alguna manera era muy libre, muy independiente, muy carismática y muy cara dura, en el sentido de que, por ejemplo, a mediodía salía a la 1 diciendo que se le encontraba mal y se metía en casa de las vecinas para que le invitaran a comer, ¿no? Una mujer como echada para adelante, y me da pena que, bueno, que en ese momento pues yo estaba muy pegado a mi abuela materna porque vivíamos puerta con puerta,
Paulina, y me hubiera gustado más conocer más a fondo a Pepa la Farruca. Y mi padre odiaba cuando le decían Farruco, no le gustaba nada, pero a mí secretamente me llenaba de alegría y un poco de orgullo que me dijeran, ahí viene él, este es el hijo del Farruco, por ejemplo. Alejandro Simón Partal podía presentarte como poeta. Claro, aquí los oyentes han estado escuchando tu trayectoria en el baloncesto, pero hemos hablado de un primer poemario, pero has escrito ensayo, teatro, novela, La Parcela precisamente, eres doctor en filología, tienes muchas cosas de las que podemos hablar, pero yo querría que me llevaras al tiempo en el que estás en París, en Francia, de profesor, y descubres Calais, y descubres la jungla, que es la base de tu primera novela, La Parcela. Sí, que me digas por qué te vas allí y qué experimentas. Yo no sé si tu padre estaba ya enfermo cuando te vas a Francia, y qué experimentas, qué se revuelve dentro de ti como para que escribas La Parcela. Que bueno, a mí no me gusta mucho hablar de qué van las novelas para que los oyentes las descubran y no les demos la posibilidad de robarles ninguna sorpresa. Pero sí me gusta que hablemos de esa etapa. ¿Qué se removió en ti? ¿Por qué fuiste allí? ¿Qué viste? O sea, ¿qué pasó? Ya, me pregunto por qué fui. Y fui porque me salió una plaza de profesor que desde España me comentaron. Hay una posibilidad de que trabajes en el norte de Francia. Es un sitio bonito, me dijeron en su momento. Y bueno, pues apliqué y me la concedieron, ¿no? Y eso coincidió con la enfermedad de mi padre, que lo operaban ya, le hacían la tracotomía y bueno, una operación muy agresiva, y coincidió justo, yo me fui en septiembre y la operación de mi padre fue en octubre, entonces del 2015. Claro, todo eso sumó este viaje, que fuera un viaje muy conflictivo para mí y muy complicado, porque claro, idealizamos Francia con París, determinados barrios de París, pero la verdadera Francia no está en París, está en otros espacios, y el norte de Francia en ese momento particular era un lugar muy rugoso, muy agresivo, muy violento, y también eso sumó pues la sensación de soledad en la que de vulnerabilidad en la que yo viajaba a ese lugar, pero bueno, viví muchas cosas en ese momento, y sobre todo me dio tiempo a escucharme y a entenderme a mí mismo. Era una soledad muy aguda, muy tremenda, y bueno, y me encontré de choque con una situación, una hostilidad social, política, cultural muy fuerte en Calais, en un pueblo cerca de Calais que se llama Polonia, Boulogne-sur-Mer, y bueno, de alguna manera... Calais, para que los oyentes, porque claro, se habló mucho en su día, claro, pero hace mucho que no se habla, ¿no? Era el campo de refugiados más grande de Europa. De Europa, sí, y en ese momento, claro, yo daba clases ahí, y los chicos tenían también un conflicto muy grande con los migrantes que estaban allí, es decir, había una situación, un polvorín, ¿no? entre la población que estaba asentada en ese campamento, entre los locales, y una situación muy conflictiva, un auge también en ese momento en Francia, en ese año de la ultraderecha, y se confirmó Le Pen ese año, y bueno, todo ese cóctel pues me desbordó, y bueno, yo lo único que hice es abandonarme y decir, bueno, intenté buscar piso en otras ciudades para viajar y volver, pero me abandoné y viví en esa ciudad un año, y pensé, esto es un suicidio en vida, porque realmente es una situación muy compleja, muy delicada. Pero bueno, de todas las calamidades salen oportunidades, y al final me di cuenta que ese tiempo me ha servido muchísimo, no tanto para escribir la novela, que la escribí unos años después y me ayudó a recolocar y a reconciliarme con eso que pasó, y con mi ausencia, digamos, ese tiempo, ¿no? en España, sino también, bueno, a entender la docencia, a entender qué quería hacer yo con mi carrera docente, qué quería escribir, dónde quería ir. Es decir, fue un tiempo de aburrimiento, de soledad, sí, durísima, que me sirvió realmente para saber hacia dónde quería ir y quién era yo en un contexto que para mí en particular fue demasiado rígido, demasiado agresivo. ¿Por qué titulaste La Parcela a la novela? Es una metáfora de muchas cosas, pero sí. ¿De qué? Es una metáfora de la parcela, de ese campo de concentración, de refugiados. Y bueno, pues en ese tiempo la verdad es que fue, como te digo, escribí eso porque me parecía que era como la parcela de intimidad de los seres humanos, ¿no? Es decir, como unas parcelas que van, digamos, dialogando entre sí. Era la parcela de mi espacio, de mi intimidad, también con la parcela de mi infancia, de esta obsesión que había en Málaga, la Costa del Sol, por las parcelas, ¿no? Sí, por tener una parcela. Era de esa manera. Antes me preguntabas por el mar y pensaba, claro, es que en Málaga hemos vivido, por ejemplo, muchos años en el Paseo de Sancha, en Málaga, en el barrio de Limonar, las casas miran al norte,
muerte, es decir, no miran al mar se le negaba, ¿no? Se le daba la espalda. Y igual que eso, bueno, pues la obsesión era por intentar tener una parcela para pertenecer, digamos, a una esfera social, en fin, no sé muy bien a qué responder. No solo en Málaga, yo creo que en toda España. No sé si en toda Europa. Desde luego en España sé exactamente de qué estás hablando. Claro, y esa es una cosa que en mi casa no estuvo, pero sí que lo viví alrededor de la obsesión con las parcelas. Y me parecía que había un diálogo bonito entre, bueno, pues esa relación del profesor con su pasado, en su entorno, y esa forma de habitar esa nueva parcela que se había encontrado, que era esta situación de personas en estado de indefensión y de abandono lamentables, ¿no? Alejandro Simón Partal, ¿tu padre murió durante el tiempo que tú estuviste en Francia? No, murió después. Murió después, te dio tiempo a volver. Sí, me dio tiempo a volver y sí, no le llegó a leer la novela, porque la novela salió el 16 de septiembre, de acuerdo a estas fechas, más por el libro que por la situación, claro. La novela salió el 16 de septiembre y él murió el 3 de octubre, o sea que fueron 2 semanas y bueno, tengo alguna foto que intentaba leer la novela, pero ya no podía, no tenía fuerzas para eso. ¿Qué te da la poesía? Es una pregunta muy difícil, yo lo sé, no la podemos explicar en una respuesta, en una entrevista, pero si intenta explicar a los oyentes, porque siempre que hablas de poesía lo explicas bien, lo que pasa que claro, en mucho rato, pero ¿qué te da la poesía? ¿Te libera, te condena, te qué? La verdad es que no sé si suena cursi, pero lo cursi abriga también y hay que reivindicarlo, pero a mí la poesía me pone más en la posición de existir que de lograr, ¿no? Es decir, muchas veces estamos obsesionados con avanzar, con conquistar, y la poesía digamos que me tranquiliza, me libera de esa ansiedad por la rentabilidad, por lo utilitario, y me coloca en el mundo de una forma ética, que es la forma en la que yo quiero estar. No significa que la poesía tenga que ser ética ni haga mejor a las personas, pero escribir poesía tiene esa relación de vivir un poco por debajo del mundo, de no intentar imponerte, sino ofrecerte a lo que viene, y también tiene un carácter que me parece fundamental, que es que te relaciona de una manera con el mundo que a mí me parece que es la manera más adecuada, que es una manera la poesía te abre no solo el hecho del estricto espacio del poema, sino que te relaciona con la naturaleza de un modo, te lleva a relacionarte con las personas de una manera, te cura de tu individualidad, ¿no? Estamos obsesionados con el yo y con esta cosa orteguiana que me arrebatan el yo, que yo quiero ser esto, quiero ser lo otro, y la poesía, a mí por lo menos creo que me libera, tengo mis pamplinas, pero me libera mucho de tonterías, de pamplinas, y me cura de ese ensimismamiento, de esa individualidad, y me hace recordar que una vida, que realmente la vida es ofrecer a los demás, relacionarte, y también te lleva a vestir de una manera, a comportarte de una manera, de una relación es como el surfero, ¿no? William Finnegan habla en este libro Años Salvajes, decía que la relación del poeta con el surfero, cómo se comporta el surfero, ¿no? Que bueno, pues va por el mundo de una forma sin hacer daño a nadie. Creo que la poesía puede darte esa posibilidad. No siempre, hay que estar en alerta, hay que estar en estado de disponibilidad para que todo eso, digamos, te vaya entrando, pero creo que esa es una virtud de la poesía, ¿no? Simón Partal, yo te he visto en una lectura poética. Tú vas mucho más allá de una lectura poética. Haces una performance, una actuación, vas transformándote según vas recitando los poemas, y el público lo percibimos claramente cuando lo haces con piano, cuando lo haces con otras cantantes o compositoras o músicos. ¿Qué te da el escenario? Creo que la proyección a la hora de recitar, de leer, de compartir con músicos que son amigos, que son divertidos, que llevan el poema a otro lugar, me parece que es un ensanchamiento de la palabra, y bueno, me parece que también quita cierta solemnidad a la forma de leer, de comportarse, y me gusta mucho el escenario. Yo creo que muchos poetas somos estrellas de pop frustradas, y igual que muchos músicos quieren ser poetas. Nadie está contento con nada, Mara. Todos queremos lo que no tenemos. Pero para mí siempre me ha gustado mucho el escenario, me da un frenesí, que la verdad es que yo soy muy social y escribir está bien, pero la parte de la escritura es una parte pequeña de mi vida, ¿no? Yo podría dejar de escribir perfectamente mañana y no escribir nunca más. De hecho, llevo tiempo sin escribir y no tengo esa necesidad que tienen otros compañeros y compañeras que dicen, es que si no escribo todos los días me siento fatal. Yo puedo estar mucho tiempo sin
sin escribir, pero no puedo estar mucho tiempo sin tomarme una caña con unos amigos o sin salir, sin pasear, todo esto, ¿no? La poesía es una parte de la vida, la literatura es una parte de la vida, pero no es la parte fundamental de la vida. Bueno, lo último que has publicado, dices que llevas tiempo sin escribir, pero bueno, ahora tenemos la planta baja, que es el diario de rodaje. No lo quiero presentar como diario de rodaje de la peli de Isaac y la Cuesta sobre los planetas, segundo premio, porque no lo es. De hecho, el libro, el diario, tiene vida propia al margen de ver o no la película de Isaki, pero te ha servido también para salir de una etapa en la que tampoco estabas en España y de repente llega este proyecto, yo no sé si te llega en pandemia y estás aislado, el mundo es oscuro, hostil, y también encuentras esta posibilidad de escribir y de encontrar un camino que te lleva a la luz, ¿no? Claro, la gente va a pensar que mal lo pasa este chico todo el tiempo. Pero es que la carrera... No, porque ya has contado que no puedes renunciar a estar con los colegas, con los amigos, tomamos unas cañas. Lo entendemos perfectamente. No, es que la carrera... Dejé la universidad porque la carrera académica cada vez se parece más a una carrera militar. Y una de las buenas decisiones que creo que he tomado en la vida, me arrepentiré de decir esto solamente porque me lo van a guardar, pero dejarla, este modelo de universidad no me vale, no me gusta. Y estaba en República Checa haciendo estos postdoc eternos para conseguir la acreditación futura, la estabilidad y bla, bla, bla. Y estaba, claro, en el confinamiento checo. Digo, joder, paso de la pandemia española a la pandemia checa. Parece que voy conociendo la ruta de la pesadilla. Sí, y en ese momento, Jonás Trueda, hablando con él, me comentaba que estaba en este proyecto y yo le hablaba de bueno, que a mí me gustaban mucho los diarios de rodaje, los diarios en general. Y de hecho, bueno, he sido muy lector de diarios y bueno, y él quizá para ayudarme, para crearme una expectativa, una esperanza a medio plazo y sacarme de esa ciudad muy pequeña, muy industrial, muy gris, que era Ostrava. También una situación compleja, se repetía. De hecho, acabé la parcela allí, que parecía como una especie de bueno, pues como una cosa mística de que estaba cerrando la novela casi en una atmósfera aún más compleja que la de Francia, ¿no? Pero Jonás me puso la posibilidad, hablamos de este tema y me parecía que, bueno, que fue un proyecto muy interesante para acompañarle y sobre todo para acompañar a un amigo, para vivir en Granada una primavera que nunca había vivido en Granada y para aprender algo de cine, porque me gustaría, bueno, en algún momento saber algo de cine. Me interesa saber cómo se hace una película, ¿no? Me gusta. Pero al final las cosas cambiaron. Citamos a Jonás Trueda porque es quien empieza con el proyecto de segundo premio, aunque luego lo hereda y ya se lo queda Isaki, ¿no? Claro, sí, ¿sabes? La idea, digamos, del porqué del libro nace con esa propuesta, ¿no? Sí. Alejandro Simón Partal, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría encontrarte, estar solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte, y qué canción estaría sonando para ese momento en el faro. Bueno, no quiero parecer como predecible, reiterativo, pero claro, hemos hablado de mi padre y bueno, aunque entiendo la muerte, me gusta mucho lo que decía un teólogo, Karl Rahner, decía que la muerte es hacer sitio, que es el último acto generoso y de amor que hacemos en vida, ¿no? No como que nos arrebatan nada, sino como hacemos sitio a los demás. Entonces no quiero que parezca como algo tampoco muy de filia, de paternofilial o todo esto, pero claro, ojalá tuviera la oportunidad de estar un ratito hablando con mi padre, aunque bueno, yo me despedí muy en paz y no creo tampoco que a él le apetezca que lo muevan de su cielo, que tiene que ser un lugar estupendo, seguro para estar, confío que sí, pero si tuviera la oportunidad de pasar una media hora simplemente pues sentado y pues sería estupendo, y si a él no le apeteciera, pues quizás solo, porque en un faro en oscuro puede pasar muchas cosas, ¿no? Lo mismo se acerca a alguien interesante. ¿Y qué música tendríamos para ese momento? Pues mira, he comido con Alejandro Pelayo, hay una canción suya que me gusta mucho, Ten piedad de mí, que creo que es una canción farera también de alguna manera. Venía escuchando a mi paisano también, Daniel Casares, una canción París. Hay muchas canciones que haría como una setlist para ese ratito de visión, de descanso. Pero bueno, vamos a escucharte en piedad de mí, vamos a poner a Alejandro Pelayo porque es una canción que seguro que a él también le hubiera gustado mucho. Alejandro Simón Partal, muchas gracias por esta conversación. Espero que tengamos más tiempo para charlar. Un placer, Mara. Te necesitamos. La verdad. Gracias. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.